Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Fernando Balda, que es un férreo opositor al gobierno de Rafael Correa, pues ha hecho una denuncia grave, ha sido objeto de persecución. Y te dejamos, Fernando, al aire la pregunta en el segmento anterior de cómo saben ustedes que esta persecución es ordenada directamente por Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Bueno, Patricia, para que no se diga que se trata de paranoia, de delirios de persecución, de que nos estamos inventando una persecución, como normalmente nos suele acusar de ello este régimen, he decidido a través de tu programa desclasificar y denunciar unas fotografías que demuestran que el régimen de Rafael Correa utiliza a los departamentos de inteligencia de la Policía del Ecuador para perseguirme, para perseguir a opositores, por el mero hecho, el puro delito nuestro de denunciar, de discrepar y denunciar la corrupción del régimen. En la fotografía que estamos viendo en este momento al aire, se ve una marcha en la que yo me encontraba en un pueblo en el sur de Quito, un pueblo que se llama Machachi, una marcha indígena. Se ve detrás de la pancarta un individuo. Nos percatamos de la presencia extraña de este personaje que tenía una actitud extraña, y los indígenas se acercaron a preguntarle cuál era el motivo de su presencia allí, con quién venía y quién era. Al notar que el nerviosismo de este personaje, los individuos, los indígenas, procedieron en una acción civil a detenerle, llamar a la policía, y luego en estas fotos que vamos a ver ahora, se ve ya a este personaje detenido por la policía, rodeado por los indígenas. Y bueno, la sorpresa fue que cuando le pidieron su identidad y le sacaron la billetera del bolsillo, pudieron ver que tenía una credencial, era un agente de la policía, era un agente de la Dirección General de Inteligencia. Pero, Patricia, allí no terminó la sorpresa de todos nosotros, de todos los activistas políticos que nos encontrábamos allí, sino que cuando se requisó el teléfono de este agente de la inteligencia de la Policía del Ecuador, se descubrió en los chats, y aquí te he enviado los pantallazos de esos teléfonos, de ese teléfono, en donde este individuo se comunica con un mayor Torres, según dice allí, y obviamente hay un grupo de chat que arriba dice DGI, que quiere decir Dirección General de Inteligencia, en donde le reporta mi llegada al lugar de la manifestación e indica el señor Fernando Balda repartiendo víveres, que era lo que yo había ido a hacer a esa marcha. Yo a esa marcha no había ido a conspirar contra el régimen, a realizar actos violentos, ni a faltar ni a atentar contra la democracia en el Ecuador. Había ido llevando una camioneta llena de papas, arroz, lenteja, chancho, carne, pollo, para la alimentación de estos indígenas que venían caminando desde el sur del Ecuador hasta Quito. Y este agente de inteligencia reporta todas las actividades minuto a minuto, me sigue, indica que yo llego en una camioneta y le pide, al parecer un superior en este otro chat que vemos, le indica, deme la placa de la camioneta de Fernando Balda, como se aprecia en la foto de este otro chat. Pero allí no termina esto, Patricia. Resulta que esa camioneta en la que yo me movilizaba normalmente, y es la camioneta que uso para mis actividades políticas, después de que reportan la placa de mi camioneta, pasaron varios días y un día se me acabó la pila del control de la puerta del garaje del condominio en donde yo vivo y no pude guardar la camioneta adentro, así que le indiqué al conductor de la camioneta que la guarde en uno de estos parqueaderos que se renta a la noche. La guardaron allí y al día siguiente, cuando sacamos la camioneta de allí y nos dirigimos a realizar nuestras actividades políticas, resulta que la camioneta perdió la dirección hacia el lado izquierdo, nos fuimos contra el parterre en una autopista, en la camioneta dio 3 vueltas y allí te he enviado las fotos de cómo quedó la camioneta, Patricia. Los que ven esas fotos del accidente no pueden creer que nosotros hayamos salido con vida de este accidente. Viajábamos ese día junto con mi esposa, que habitualmente me acompaña en mis actividades, junto con el chofer, y bueno, gracias a Dios nos salvamos de milagro. Allí también te he enviado unas fotos de cómo terminamos golpeados y ensangrentados
en mi rostro tú puedes ver lleno de sangre, Sí. porque los vidrios me salpicaron en toda la cabeza. Puedes ver esta fotografía en las manos de mi esposa, también que se protegió de la explosión de los vidrios de todo el carro. Y bueno, solo me queda agradecerle a Dios que hayamos salido con vida de ese accidente, pero mira, qué coincidencia que justamente días después en que la inteligencia del Ecuador identifica el vehículo en el que me movilizo con las placas, ocurre esto a una camioneta que se encontraba en perfecto estado, una camioneta nueva a finales del año 2002, es decir, no era una camioneta que tenía 10 años de comprada, una camioneta que apenas tenía 2 años y pico, que se la mantiene con un examen riguroso mecánico porque es nuestra herramienta de trabajo. Claro. Y terminamos así. Entonces, ¿qué puedo pensar yo ante todas estas circunstancias, Patricia? ¿Qué puedo pensar yo de que unas motos nos persigan, hombres de motos nos persigan más de 45 minutos por todo Quito? Yo quiero hacer un llamado a la reflexión de los agentes de inteligencia del Ecuador, Patricia, y a las autoridades de este país. Imagínate, Patricia, si yo fuera un hombre malo, si yo anduviese armado, si yo antes de la noche tuviera otra forma de pensar y otros principios, y hubiese decidido repeler con y a estos individuos, tal vez el día de hoy, si no hubiera sido Fernando Balda al que seguía, hoy hubieran 2 gendarmes muertos, hubieran 2 familias sin el padre de familia, 2 familias sin hijos, porque no todo el mundo es bueno como Fernando Balda, Patricia. Hagan conciencia de lo que están haciendo, por favor. O sea, no nos persigan solamente por el delito de opinar, por ser opositores. Hay delincuentes en la calle, hay crimen organizado, hay narcotráfico. Ellos son los verdaderos delincuentes a quienes tienen que perseguir, y no a los opositores, que nos necesitamos hacer, lo que estoy haciendo contigo, denunciar los actos de corrupción, ser vocero de mi país ante el mundo, Patricia. Fernando, no hay nada que hacer, me imagino, internamente con las instituciones en Ecuador, porque sabemos que cómo trabajan estas franquicias del socialismo del siglo XXI, ¿no? Que tienen todo el poder de todas las instituciones. Pero internacionalmente debes hacer la denuncia. Yo recuerdo cuando en Venezuela comenzó este tipo de persecución, pues en Venezuela acudíamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, a hacer este tipo de denuncias para que quedara por lo menos el registro de lo que estaba pasando. Creo que se le cayó la llamada, pero vamos a hacer un recontacto. Vamos a reconectarnos con Fernando Balda y vamos a ir a un corte y al regreso vamos a terminar, a sellar la entrevista con Fernando Balda. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.